Gloria a Dios, que el Señor bendiga en este precioso momento a todos los que se han dispuesto a sentarse frente a la pantalla de su televisor, porque vamos a tener un tiempo de estudio de la palabra, un tiempo en el que todos vamos a impregnarnos de ese deseo de Dios, de bendecirnos. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que Dios desea que todos estemos en salud y prosperando, así como prosperan nuestras almas, pero para eso necesitamos conocer el propósito de Dios, y el propósito de Dios solamente lo encontramos en el libro de Dios, que es el compendio de las máximas divinas. Yo quiero, en este precioso momento, quiero leer en el libro de Ruth, y es importante que todos los que están ahí viendo este programa puedan sentarse con su Biblia, pueden tomar notas, eso es muy importante. Y con eso corroboran que estamos hablando conforme a la palabra de Dios. Ruth capítulo 1 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda a Jehová que halléis descanso, cada uno en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche tuviere con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde quiera que murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta en ir con ella, no dijo más. Que el Señor añada bendición y salud y gloria a su bendita palabra. Yo quiero titular el tema de esta noche:
no abandones el lugar donde Dios te puso. Y he tomado el libro de Ruth, el capítulo 1, donde se cuenta la historia de una familia que tomaron una decisión que a la final le pasó factura. Fue una decisión equivocada y las decisiones equivocadas siempre dejan consecuencias no favorables. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Era un tiempo específico en el cual los jueces gobernaban la tierra. Estoy hablando de la tierra de Israel, porque había jueces gobernando la tierra, porque no existía rey para aquel entonces, porque el único rey que gobernaba a su pueblo era Jehová Dios de los ejércitos, y por eso Dios se servía de hombres que levantaba a Dios y los capacitaba con la presencia de su Santo Espíritu, lo llenaba de esa bendición, de ese poder y la capacidad para poder dirigir al pueblo de Israel. Es decir, que dirigir a alguien hacia donde tú llegues depende de quién te está guiando a ti. Estos hombres se encargaron de guiar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en la dirección correcta, en el tiempo correcto, porque estaban llenos del Espíritu Santo y Dios los había llamado. Es decir, que las personas que guían a otros, estoy hablando en cuestión del ministerio de la Iglesia de Cristo, tienen que estar llenos del Espíritu Santo, porque si no, lo van a llevar como ovejas al degolladero, como ovejas ciegas. Y dice la Biblia que aconteció, o sea, fue un hecho real, en los días que gobernaban los jueces. Es decir, que los jueces eran capacitados por Dios para gobernar, para establecer gobierno. Y gobierno es la administración de la autoridad. Entonces, para poder tener gobierno, para poder ejercer autoridad correcta y no convertirnos en dictadores, necesitamos estar llenos de Dios. Le dice, aconteció en ese tiempo específico que los jueces gobernaban la tierra. Y Dios gobernaba al pueblo de Israel a través de los jueces, a través de los sacerdotes, a través de los profetas. Dios siempre les revelaba su voluntad. Pero aquí hay algo que me llama la atención, que en ese tiempo en que los jueces gobernaban, hubo hambre sobre la tierra. El resto del mundo padeció una gran hambruna. Ahora, pero esa hambre traspasó las fronteras de Israel, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición, una tierra ciertamente que cuando ellos conquistaron la tierra, se consiguieron que habían gigantes en la tierra de Israel, la tierra prometida. ¿Por qué? Porque si la tierra prometida que nosotros hemos recibido de parte de Dios no tiene gigantes, pues no es la tierra prometida de Dios, porque la tierra prometida siempre va a haber gigantes, siempre va a haber obstáculos, y lo único que nos va a garantizar apropiarnos o establecernos donde Dios nos puso, a donde Dios nos ha enviado, es que tenemos que resolver esas situaciones gigantes, derribar enemigos, poner por fuga, como dice Hebreos capítulo 11, a ejércitos enemigos. Porque hay algo que a mí me preocupa, y es un evangelio tan light que se está predicando y viviendo ahora, donde no hay gigantes, donde todo es una proclamadera, una declaradera, es como decir abracadabra, pata de cabra, te va gigante. No, así no trabaja Dios. Dios trabaja con un pueblo que se esfuerza, que se prepara para la guerra, que por eso es que Pablo habla en el libro de Efesios capítulo 6 acerca de la armadura de Dios. ¿Para qué?
para hacer frente al enemigo en el día malo y habiendo acabado todo, estar de pie. Es decir, que hay una guerra real y nosotros no podemos ir porque no es una guerra física, no es una guerra convencional, es una guerra espiritual donde los elementos que nos hacen la guerra, las entidades, no son hombres de carne y hueso y de sangre, son espíritus malignos, son demonios, son ángeles que vivieron en un tiempo en el cielo, pero se dejaron seducir por Satanás y fueron arrastrados por él, y hoy en día son los demonios que están haciendo la guerra a los creyentes, a la iglesia. Se la hizo a Cristo, se la hizo la guerra a los apóstoles, si se la ha hecho a todos aquellos que quieren vivir conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecuciones. Pues esos demonios, su encomienda y su único objetivo es hurtar, matar y destruir. Pero ese no es el tema específico de esta hora. Lo cierto es que había hambre en la tierra y esa hambre se instaló, llegó hasta donde estaba el territorio que Dios le prometió a Abraham que le daría a sus hijos. Ahora, ¿por qué vino hambre? Si no es la voluntad de Dios, la Biblia dice que no ha habido justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios le dio comida al pueblo de Israel en el desierto, lo sostuvo por 40 años en el desierto. Dice que las vestiduras de los israelitas que salieron de Egipto hacia la tierra prometida, en ese punto intermedio o la antesala a la tierra prometida, que es el desierto, dice que ni las vestiduras se le gastaron, los zapatos, los calzados no se le envejecieron. Entonces Dios sabe sostener a sus hijos aún en los momentos y en las situaciones y en los lugares más inhóspitos y desfavorables. Ahora, ¿por qué entonces, si Dios provee, que siempre va a suplir a nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, por qué entró hambre en el pueblo de Israel? Le voy a decir por qué. Porque allí en el pueblo de Israel se entregaron a la murmuración, murmuraban contra Dios, violaban la ley de Dios, traicionaban a Dios y salían a adorar a los Baales, a Acera y a los demonios, a los dioses paganos del pueblo que los rodeaba, que Dios les advirtió al pueblo de Israel que no adoraran otro Dios que no fuera Él. Por eso está en Éxodo capítulo 20, cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés, el mandamiento dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. No te inclinarás delante de dioses ajenos, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Solamente a tu Dios servirás, delante de Él te inclinarás y solo a Él adorarás. Eso lo dice la Biblia. Entonces, por causa de su desobediencia, vino ese juicio, ese castigo de Dios. Cuando el pueblo desobedece o peca contra Dios, Dios tiene una manera de castigar a los pueblos, las naciones y a las personas. Lo castiga con pestilencias, enfermedades, lo castiga con espada, con guerras, lo castiga con hambres, con escasez. Los países y los pueblos más miserables son los pueblos más paganos, más impíos y más ofensores del carácter santo de Dios. Entonces, y también hay otro cuarto látigo con que Dios azota, y es con la naturaleza, ya sea terremotos, ya sea mucha lluvia o cero lluvia, o puede ser un tsunami.
Dios usa la fuerza de la naturaleza. La Biblia dice que los vientos son los mensajeros de Dios. Allá en Japón, antes del terremoto de Japón, la gente vivía una vida pasiva. Luego del terremoto, dice las personas que se encargan de estadísticas y de crónicas, que ahora las iglesias se llenaron después del terremoto. Ahora, vino hambre precisamente por el pecado que había en el pueblo. En Israel había un sacerdote, por supuesto que ese era un tiempo, estoy hablando del tema de Ruth, fue antes de quien yo voy a hablar. Había un sacerdote sumo llamado Elí. Dice que este era un hombre de Dios, pero él tenía unos hijos que eran sacerdotes también, 2. Y dicen que eran impíos, que no conocían a Dios, que despreciaban las ofrendas de Dios, las cosas que llevaban el pueblo para agradar a Dios, ellos lo despojaban. Dice que metían como especie de un gancho en la perola donde traían las carnes para Dios y se lo llevaban así a la fuerza. Eran abusadores, eran abusivos, porque hay gente que por la posición en la cual están utilizan eso para abusar y para agredir, para vamos a decirlo, para pisotear a los demás, para padrotear a la gente. Y no solamente eso, que eran impíos hasta la pared del frente, porque dice que se acostaban con las mujeres que iban a hacer vigilias en el templo y embarazaban mujeres. Mire qué desastre. Eso es una cosa de impíos. Dice que eran impíos, que no conocían a Dios. La única manera que un hombre que supuestamente sea de Dios o una mujer tenga un amante o un amante fuera de su matrimonio, tiene que estar lleno del diablo. Tiene que estar arrastrado por la misma cola del dragón de Apocalipsis 12 que arrastró a los ángeles del cielo y los convirtió en demonios. Tiene que estar arrastrado por la influencia satánica, no respetar a su esposa, no respetar a su esposo. Eso tiene que ser una cosa, eso está descontextualizado de la realidad que tiene que vivirse dentro del pueblo de Dios. Y dice que embarazaban gente. Y esto no es un asunto que descubrieron hoy el agua tibia. Hay muchos escándalos por la televisión, internet, los periódicos, los diarios. Estamos invadidos de malos testimonios. ¿Y por qué vienen esos malos testimonios? Por la falta de temor a Dios, por la falta de sujetarse a Dios, a su palabra, cumplirla. Y por eso vemos malos testimonios de religiosos, todas las religiones, de gente abusadora. Y vemos religiones llenas de pedófilos, de abusadores, de violadores de niños, de asesinos del alma. Y hoy día tenemos una sociedad, digamos, una generación de personas abusadas y están marcadas allí. Y otros terminaron entregados en el homosexualismo, a las drogas, al aguardiente, a la borrachera, para tratar de olvidar ese tramo negro de su vida. Y están vestidos de curas o vestidos de pastores y son abusadores. Yo le voy a decir una cosa. El Señor ha llamado a la iglesia a denunciar el pecado, sea quien sea que lo cometa. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y Dios no hace acepción de personas. No podemos estar tapando vagabunderías a nadie. Porque si nosotros tapamos pecado, nos hacemos cómplices del pecado. Si nosotros nos callamos, estamos pecando por omisión. Y somos tan culpables como el que lo está cometiendo. Basta ya. Yo pienso que es el tiempo de prepararnos porque la iglesia se va. Estamos a punto de ser levantados. Cristo viene. El mundo, olvídese que el mundo no cree esto.
Porque para creer esto se necesita al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque el espíritu que gobierna el mundo no es el Espíritu de Dios. Son los placeres, las ambiciones, la política, el dinero, las riquezas, la fama, los aplausos, la hedonía, tantas cosas que alejan al hombre de Dios. Estoy hablando de la iglesia. El que tenga la esperanza de irse con Cristo, pues tiene que santificarse. Porque dice la Biblia que en el cielo no entra nada que esté corrompido, que esté sucio, que ame la mentira. Dice que todos los que entren allá son los que han sido hallados fieles, justos y santos. Gloria a Dios. Entonces, el padre, que era el sumo sacerdote, él no lo hacía, pero prácticamente de una manera tácita lo estaba haciendo cuando le permitía a sus hijos pecar de esta manera, tan descarada, tan bochornosa, tan vergonzosa y tan asquerosa. Pero debe ser que como eran sus hijos consentidos, no quería que se le fueran los hijos. Pues el padre del hijo pródigo, yo me imagino que vio las manifestaciones de la rebeldía de este muchacho, y cuando le pidió la herencia se la dio. Se fue heredado, pero gastó la herencia, la malgastó en el camino porque estaba fuera de la voluntad de Dios y terminó en un chiquero, viviendo entre cerdos. Pero no, él salió de su casa limpio y en abundancia y terminó en un chiquero queriendo comer algarrobas que comían los cerdos. El creyente, la iglesia de Cristo, no puede llenar sus vientres de la algarroba que come el mundo. Nosotros no podemos ni siquiera sentir el deseo de probar las algarrobas del mundo. Eso que comen los cerdos, esa algarroba de la pornografía, esa algarroba de la música sucia, de la música mundana, esa algarroba de las novelas que idiotizan a la gente. No hay nadie más idiota que una persona atada a las novelas. Entonces, no podemos estar hambrientos de las algarrobas, del ocultismo, de la brujería, de la idolatría, cuando hay un Dios vivo que murió, sí, pero al tercer día resucitó y se sentó a la diestra del Padre, y Él es el que intercede por los hombres, por aquellos que vienen a Él. Nadie más. Él es el único camino al Padre. No hay otra, no hay alternativas, no hay brechas, no hay trochas. El único camino se llama Jesús. Él es la verdad. Mahoma murió diciendo, no sé qué es la verdad. Buda dijo, ¿qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. Esa es la verdad absoluta, eterna, inamovible. Él no estorbaba a sus hijos. Mira el peligro de lo que es alcahuetear o solapar pecado, de no reprender. Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. La Biblia dice que al que Dios ama lo reprende y lo castiga, que Él azota a todos aquellos que toma por hijos. Entonces este padre era un líder, y mira cómo tenía el desastre en su casa, en su familia. Es un desastre, es trágico cuando nosotros como líderes tenemos ese cuadro oscuro en el hogar, cuando tenemos hijos que no se sujetan a Dios pero viven allá adentro, no beben licor dentro de casa pero llegan borrachos, el aguardiente lo traen por dentro. Cuando no se limpia el hogar, cuando no se limpia el hogar va por mal camino. Entonces estos dos, y eran sacerdotes, qué barbaridad. Llevaban el arca del pacto, iban a ofrecer sacrificios delante del altar de Jehová y eran unos bandidos.
Eran unos sinvergüenzas, eran unos pecadores sin temor a Dios. Bendito sea Dios. Pero llegó un momento en el que Dios le ajustó el cordel. Dice que hubo guerra en Israel y los hijos de Elí llevaban el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. Y cuando fueron a la guerra ante los filisteos, dice que perdieron la batalla. Israel fue derrotado. ¿Por qué fue derrotado Israel? Si Dios es un Dios varón de guerra, que Él es nuestra victoria, nuestro estandarte, que con Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué fueron vencidos en la batalla? Porque fueron en pecado. Y cuando el pueblo sale a alguna batalla en Dios, una batalla espiritual en pecado, sin integridad, sin testimonio, pues nunca va a haber victoria. Es más, dice que los filisteos le quitaron hasta el arca del pacto a Israel. ¿Y quiénes llevaban el arca? Los sacerdotes. Pero esos sacerdotes estaban en pecado. Uno de ellos tenía una mujer embarazada. Impresionante que puedan haber estos escándalos de relaciones extramatrimoniales y que alguien pueda tener un amante o dos fuera de su hogar y se dé el caso que hasta embarazadas queden. Entonces hay unos hijos ilegales y lo viven escondiendo de por vida. Entonces estas son las cosas que yo tengo que hablar. Y yo voy a hablar esto, aunque se reviente el mundo en 4 cantos, pero yo voy a hablar esto. Porque el mundo no está ciego. Cuando a mí alguien me dice, hermano Ramírez, ¿es verdad que fulano de tal es cristiano? Yo le digo, yo no sé, pregúnteselo en su casa o pregúnteselo al vecino. Ahí es que saben quién es verdaderamente cristiano. Entonces ellos se fueron a la guerra y se murieron. Porque la paga del pecado es muerte y condenación. Y dice que uno se escapó de la guerra y fue donde estaba Elí, que estaba recostado de una columna. Y él era muy gordo. Cuando le dieron la noticia, Israel perdió la batalla. Él sabía porque los hijos de él, que eran los que estaban guiando espiritualmente al ejército de Israel, estaban en pecado. Lo segundo, le dice, tus hijos murieron. Él sabía que se iban a morir. Y tercero, el arca se la llevaron los filisteos. Cuando oyó eso, dice que se cayó hacia atrás y se rompió el cuello, la nuca, y murió desnucado. Y en realidad no fue que se murió desnucado, fue que Jehová, Dios, le torció el pescuezo por alcahuete, por estar apoyando sinvergüenzuras y pecados de sus hijos. Gloria al Señor para siempre. ¿Usted cree que a Juan el Bautista lo querían en Israel? No lo querían porque él denunciaba el pecado. Él denunció a Herodes, que metió un amante en el palacio. Esa era la cabeza del reino, era el corazón del gobierno del pueblo. Imagínate al rey con una barragana metida dentro del palacio. Se la quitó a su hermano Felipe y todo el mundo callado, los fariseos callados, porque le interesaba más su puesto, sus sillas en los banquetes del rey y su posición social que decir la verdad. Los sacerdotes tampoco decían nada, se hacían la vista gorda. Pero hubo un hombre llamado Juan el Bautista que tenía su púlpito en el desierto, porque muchas veces nosotros, por decir la verdad, tenemos que estar, entre comillas, condenados a vivir en el desierto porque nadie nos tolera. No nos toleran porque nosotros no toleramos esas cosas. Tenemos que hablarlas. Porque si nosotros callamos, las piedras hablarán. Entonces él estaba en Betábara y fue frente al palacio de Herodes y le dijo, Herodes, la mujer que tú tienes no te es lícito, no es legal que la tengas, porque es la esposa de tu hermano. Y por eso lo aborrecieron y terminó sin cabeza, por haber dicho la verdad. Así que
Hay gente que no le gusta que le digan la verdad o no la quieren oír, cuando la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, aunque esa verdad no nos guste. Él muere allí. Entonces, para que usted se dé cuenta el cuadro que hay, el cuadro así como Elí, hay gente que usted quizás que me está viendo, conoce gente que se identifican a todo color con estos dos sacerdotes y su papá. Dice la palabra que no debemos tolerar el pecado. La Biblia dice que la santidad conviene a la casa y que el que no gobierna bien su propia casa no puede gobernar la casa de Dios. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, por causa de estas situaciones llegó el hambre a Israel. ¿Y por qué llegó el hambre? Porque había pecado. Oye, uno puede pasar una necesidad un día que otro, pero 365 días al año pasando hambre y cablera. Una persona que dice que es de Dios, algo está pasando. Porque el pueblo de Israel no tenía comida, pero Dios le hizo llover pan del cielo y le hizo llover codornices en pleno desierto de Sinaí. No tenían agua, le sacó agua de una roca. Es de Dios. Porque cuando Dios está con su pueblo, Dios se encarga. Dios es el Padre, Dios es el gran provisor de aquellos que esperan en Él. Entonces, ¿por qué vino el hambre? Por esto. Ahora, cuando vino el hambre, hubo un hombre llamado Elimelech, que tenía a su mujer llamada Noemí, y dos hijos, Malón y Kelión. Significan enfermizo y defectuoso, respectivamente los nombres. Noemí significa placentera. Y dice que Elimelech tomó a su mujer, que ellos vivían en Belén, Efrateo de Belén. Belén es donde nació Jesús. Y Belén significa la casa del pan. Pero había hambre, había escasez y en Belén no había pan. ¿Qué representa el pan? Representa la palabra de Dios. Y Belén representa la iglesia, representa esa estructura, el cuerpo místico de Jesucristo. La extensión de Cristo en la tierra. Y que cuando nosotros como iglesia estemos como la Belén de los tiempos de los jueces, sin pan, que en la iglesia no exista un mensaje, que la gente no salga edificada con la palabra de Dios, que no haya una palabra revelada, que no haya un estudio serio de la palabra de Dios, que salen vacíos, que hasta el sol de hoy no saben ni qué son los 7 sellos, no saben qué son las 7 trompetas, no saben qué son nada de esto, no saben quiénes son las 2 bestias, desconocen totalmente estos temas. Y por la ignorancia es que el pueblo ha sido derrotado y el enemigo se ha crecido. Entonces, este hombre decidió sacar su familia de Belén, que significa la casa del pan. En otras palabras, Belén era la casa, el pueblo de la bendición. Salió de Belén y se fueron a los campos de Moab, un pueblo impío, enemigo de Dios. ¿De dónde salió Moab? Moab, cuando Dios mandó a salir a Lot de Sodoma y Gomorra, él se fue, pero se fue a un cerro, a una montaña, a una colina, a un monte, y dice que entró en una cueva. Y esa noche sus hijas lo emborracharon. Su mamá no estaba porque miró para atrás y se volvió una estatua de sal hasta el día de hoy. Porque ella salió de Sodoma y Gomorra, pero su corazón lo había dejado en Sodoma y Gomorra. Hay gente así, que estamos en la iglesia, pero todavía tenemos el corazón en las gradas de los parques de béisbol o los parques de fútbol, y cuando hay la serie del Caribe o la serie mundial o está la Eurocopa, no venimos a la iglesia, y si venimos a la iglesia estamos molestos porque cuando se va a terminar este mensaje para irme a terminar de ver en qué inning irán.
Esas son las cosas que están matando al creyente, que están matando a la iglesia. Las cosas del mundo, esos embelescos pasajeros. Bendito sea el Señor. Entonces, ella miró para atrás y se volvió una estatua, una piedra de sal. Y sus hijas siguieron con su padre y llegaron a una cueva en una montaña. Y ahí dijeron, mira, nos quedamos sin más. No hay hombres, los hombres los mató Dios, los quemó. Vamos a emborrachar a nuestro padre y nos acostamos con él. Y así hicieron, las dos se acostaron un día uno y la otra noche la otra, y quedaron embarazadas de dos pueblos enemigos de Dios, los amonitas y los moabitas. Hasta el día de hoy son los enemigos que rodean a Israel. Pero ¿de dónde salió eso? ¿De dónde vino este pueblo pagano y maligno? Nació de una relación incestuosa. Ahora, cuando ellos llegan a esa montaña, salieron de Sodoma y Gomorra, y estas dos muchachas eran unas vírgenes, pero tenían una mentalidad torcida, habían sido infectados por el pecado de Sodoma y de Gomorra. Dice que esa noche le dieron vino a su padre. Y yo pregunto, ¿será que en esa cueva había una licorería? Había un colmado, había una barra. Entonces, ¿de dónde rayos sacaron la botella de ron? Pues la sacaron de Sodoma y Gomorra. Porque hay gente que salen de Sodoma y de Gomorra, pero todavía cargan con ellos las cosas que son de Sodoma y de Gomorra. El pecado hay que dejarlo en el mundo, el aguardiente hay que dejarlo en el mundo, el cigarrillo, las malas palabras, las mentiras, toda esa basura hay que dejarla en el mundo, la superstición. Hay que dejarlo en el mundo. Lo que es del mundo, déjelo en el mundo. Lo que es de Dios, quédese ahí y fortalézcase cada día más. O sea, mira este pueblo. Moab, y este hombre dejó el pueblo del Señor para irse a vivir en un pueblo pagano, perdido y fatal. Ellos lo recibieron con bombos y platillos, porque el diablo recibe a la gente chévere. Y dice que ahí lo recibieron el alcalde de Moab, le dio un puesto en la alcaldía, a la esposa le dieron otro puesto político por allá, los dos muchachos estaban chéveres. Y dice que no pasó mucho tiempo y Elimelech se murió. ¿Quién murió? El padre de familia. ¿Y por qué murió Elimelech? Porque Dios le envió juicio, porque Dios lo cortó, porque la ira de Dios vino sobre él, porque él fue el que promovió sacar su familia del pueblo de Dios para llevarlo a un pueblo impío y pagano. La gente que son instrumentos del diablo para llevar su familia al infierno, para alejarlo de Dios, para hacer que esas personas nunca reciban una palabra, que no reciban el consejo divino, que por el contrario trabajan para alejar a su familia de Dios, le van a dar cuenta a Dios algún día. Bendito sea el Señor. Que no lo dejan ir a la iglesia, a la congregación un domingo, a alabar a Dios, pero sí lo dejan ir a una discoteca, a una fiesta de esta del diablo mundana. Entonces, esta gente, como Elimelech, murió. Él fue el primero. El juicio viene sobre los que promueven el pecado, los que se encargan de arrancar a la persona, a su familia, del lugar de la seguridad en Dios, y promueven el pecado hasta el punto que lo sacan del ambiente espiritual y ya le instauran la mentalidad del mundo. El mundo es así, el mundo es de momento. El mundo es de momento. En diciembre ven a la pasión de Cristo. En Semana Santa
En las iglesias evangélicas hablan de las 7 palabras, la iglesia católica sacan lo que llaman el Santo Sepulcro y después que lo van a guardar a la catedral van a meterse en un colmado a beber ron, a fumar cigarrillos. Pregunto yo, ¿qué religión tiene el que está ahora jugando billar y bebiendo cerveza? ¿Qué religión tiene el que está en un colmado oyendo música sucia y bailando con la mujer que no es de él y bebiendo cerveza, gastando el dinero que debe ser provisto a su familia para que sus hijos coman bien y vistan bien? No son evangélicos. Y si usted ve un evangélico ahí, no lo asocie con nosotros. El verdadero cristiano vive la palabra. Entonces, el primero que murió fue el Padre. El juicio de Dios viene sobre las cabezas de aquellos. Y estoy hablando no solamente de cabezas en cuanto al hogar, estoy hablando también a las cabezas, a los líderes cristianos que están promoviendo el paganismo y la mundanalidad dentro de la iglesia y son predicadores de un mensaje apóstata. Juicio viene sobre aquellos que son tropezaderos para su pueblo. Se murió el papá. Quedaron los 2 muchachos, se casaron con 2 moabitas. Mire usted, mire por dónde va la cosa. Moabitas eran mujeres del mundo, eran brujas, eran paganas. Y estos se casaron 2 muchachos criados en la tierra prometida, vinieron casándose con unas paganas. ¿Qué relación hay entre un hijo de Dios o una hija de Dios? Una mujer, una chica que se guarda, que vive para Dios, que hace una muchacha de novia con un impío, con un mundano, que después que dice cuánta palabra sucia, fuma, bebe, va a besarle la boca a una mujer que dice gloria a Dios y aleluya. No hay comunión entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Qué hace un hombre, un muchacho de novio con una mujer mundana? Cuando se casen, ese hogar va a ser un desastre. Usted va a llegar a su casa lleno de Dios y ella va a llegar llena del diablo, llena de rumba, llena de pelea. Entonces no pueden andar 2 juntos si no están de acuerdo. Gloria al Señor. Se casaron con las 2 y resulta que pasó el tiempo y se murieron los muchachos también. Se murieron sus hijos. Porque la ira de Dios viene sobre las personas, pero también se revela contra los hijos hasta la 4ª generación. Un juicio que dura 160 años. La ira de Dios sobre una familia. Y se murieron también. Y dice la palabra que Noemí, estando en los campos de Moab, se acordó, oyó que Dios había visitado a su pueblo, a Israel, para darles pan. Y dice, escuche esto, cuando Dios envía el pan a su pueblo, ella no estaba en Belén, ella estaba en Moab. Y qué triste es cuando Dios envía una palabra y hay una manifestación especial de Dios en la congregación, pero a usted le pasa como a Noemí, no estaba allí, estaba en otro lugar, no fue a la iglesia. Y los mejores servicios, los mejores cultos son los que tú te pierdes. Y la bendición de hoy no la vas a recibir mañana. Y dijo, me voy a regresar a mi tierra. Pero mira cómo dijo, pero me voy en gran aflicción porque yo salí cargada, salí llena y aquí que yo regreso vacía, regreso con aflicción y con las manos vacías porque la mano de Dios ha salido contra mí. Por lo tanto, no me llamen Noemí, que significa placentera. Llámenme Mara, que significa amargura, porque en gran amargura me ha puesto Dios. Le echó la culpa a Dios de su desastre. Usted no ve la gente en un funeral, cómo lloran ahí recostado de la urna del ataúd. ¿Y por qué te lo llevaste? Y resulta que el niño andaba borracho y se estrelló, chocó y se murió. No se lo llevó Dios, se lo llevó fue el diablo.
¿Por qué te lo llevaste? Se fumaba 4 cajas de cigarrillo, cogió un cáncer en los pulmones y se murió. No se lo llevó el Señor, se lo llevó el diablo. Siempre le echan la culpa a Dios. Hay inundaciones y Dios mío, resulta que le echan basura a los ríos y le echan cuantas cosas hay al río. Cuando viene una lluvia, se desbordan los ríos y hay desastre. La montaña que tenemos al frente, ya de aquí a 2 o 3 años ya no existe. Le metieron dinamita, metieron maquinaria pesada, volaron la montaña y ahora hay un centro comercial. Y eso va desestabilizando el suelo y vienen movimientos telúricos producidos por esto. Nosotros mismos, el hombre está destruyendo su propia casa. Gloria al Señor. Entonces yo me de regreso. Y cuando se iba a regresar, mire esto, ellos salieron 4. Y ahora tenía que regresar una sola. Su esposo y sus 2 hijos murieron. Porque el diablo le quita a la gente. Ellos salieron bendecidos. Y cuando llegaron a Moab, el diablo le quitó la bendición. Porque tú abandonas al Señor, te descarrías, te vas para el mundo, tú te vas bendecido, porque Dios te bendice, pero el enemigo se encarga de destruirte todo lo que Dios te dio. Y muchos pierden el hogar, pierden la familia, pierden la salud, pierden la casa, pierden todo. Yo conozco personas que han perdido su casa jugando, apostando cosas, apostando cuestiones esas de caballo y apostando. En un bingo pierden todo, en un casino pierden su dinero, se vuelven adictos a los juegos. Eso de juegos, eso de los gallos. Hermano, se tiene que estar una gente llena del diablo para poner a esos 2 animalitos a darse espuelazos, a matarse. Y se gozan como se gozaban los romanos en el Coliseo, cuando los gladiadores se mataban unos con otros y los espectadores, los romanos aplaudiendo y eufóricos y gritando, disfrutando porque se estaba derramando la sangre. Yo creo que una persona que disfruta cuando un torero le clava la espada y las muletas a un toro tiene que estar endemoniado. Cuando una persona cría un animalito para llevarlo a la muerte tiene que estar lleno del diablo. Ver el boxeo y disfruta cuando se dan puños y se desfiguran el rostro. Muchos boxeadores han muerto, han quedado cuadraplégicos. Han quedado cuadraplégicos, parapléjicos. Ahora, escuche, y concluyo ya con esto. Pero entonces sus 2 nueras iban con ella. Nosotros vamos contigo, pero cuando ella le dijo, ya no tengo más hijos. O sea que el interés de Orfa no era seguir a su suegra, era condicionado a su carne, a sus pasiones. Tal que ella se devuelve a sus ídolos, a sus dioses. Pero Ruth le dijo, yo no te dejo, donde tú vayas yo voy. Tu pueblo será mi pueblo, donde tú mueras, muero yo, solamente la muerte nos separará. Qué tremenda la integridad de esta mujer. Esa es la verdadera fidelidad. Dios, como vio que estaba tan firme en seguirla, seguir a Dios se necesita firmeza. Porque si usted no tiene la firmeza que tuvo Ruth, usted hoy está así, mañana está allá. O sea, usted no va a tener estabilidad. Y ella regresó, pero ahora regresaba en vergüenza. Vea esto. ¿Por qué? Porque Ruth y Noemí representan 2 cosas. Noemí representa la palabra de Dios. Ella tenía que regresar, pero no iba a regresar vacía. Regresó con Ruth, que representa el fruto de la palabra. La palabra nunca vuelve vacía. Yo estoy seguro que el que está oyendo y me ha visto estos días, algo está haciendo Dios en su corazón. Está haciendo Dios. La palabra no vuelve vacía. La palabra está haciendo efecto para aquellos que la reciben con respeto en su corazón. Y esto fue lo que sucedió allí en los tiempos de Ruth, en los tiempos de los
jueces de la tierra. Así que yo veo a Ruth, su familia, yo veo a Elimelech, su mujer y sus 2 hijos que abandonaron a Belén para irse a vivir en Moab, un pueblo pagano. Como lo veo como la persona que se va de la iglesia, que abandona a Cristo para irse al mundo, a regresar a su pecado, a las farras, a la rumba, al pecado del que Dios un día lo libró y lo libertó. Ahora usted dirá, sí, pero es que me fui porque resulta que esto y aquello, el pastor, el hermano. Mire, si usted se fue de la iglesia porque había por alguien, usted no creyó en el Señor, usted creyó fue en la persona, en el pastor. Ponga los ojos en Dios, ponga los ojos en Jesús. No se vaya atrás por el mal testimonio de nadie, no crea en nadie, ni en mí, crea en Jesús. Él es el único que nunca te va a dar un mal ejemplo, nunca te va a dar un mal testimonio y nunca te va a traicionar ni te va a decepcionar. Sin Él nada podemos hacer. Así que si hay alguien aquí que está como Ruth, como Elimelech, que abandonaron la congregación, vaya otra. Si la persona que está ahí es un Elí o como los hijos de Elí, pues váyase a otra. Tiene que haber un lugar donde hayan gente de Dios. Tiene que haber un lugar donde hayan gente íntegra. Tiene que existir. Tiene que haber. Porque Elías dijo, Señor, yo solo quedé profeta en la tierra. No, hay 7,000 como tú que no han doblado su rodilla ante Baal ni le han besado las patas a los ídolos de acá. Entonces, aquí tiene que haber gente, hombres y mujeres íntegros, que aman la obra, que aman la palabra, que están entregados en espíritu, alma y cuerpo a atender el llamado que un día Dios le hizo. Así que vuélvase a Dios, porque Dios lo va a bendecir. El enemigo te quitó todo, te quitó la paz, te quitó todo, pero el Señor te va a dar lo que eso y más. Y te voy a decir, porque la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Así que yo quiero hacer una oración. Mi consejo como pastor, como ministro de la palabra, es busque a Dios, ponga los ojos en el Señor, viva ceñido y sujeto total a la palabra del Señor. Y observe, como dice el libro, como dice el apóstol, dice que debemos ver cuál haya sido la conducta de los pastores y cuál haya sido el fruto de su fe. Así que vamos a orar. Busque a Dios, reconcíliese con el Señor allí donde está, para que Dios lo bendiga a usted y a su familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es una bendición integral. Padre, yo te bendigo en esta hora. Señor, yo enseñé tu palabra. Y tu palabra es la única verdad que existe en esta tierra depravada, impía y traicionera. Mira las personas que han oído el mensaje, que han oído lo que tú trajiste a mi corazón en esta hora. Yo te pido, Señor, que nada ni nadie, Señor, ni tribulación, ni muerte, ni escasez, ni ángeles, ni principados, nada los aparte de ti, de tu amor, Señor. Padre, yo te pido que tú socorres. Ahora mismo tú puedes socorrer. Tú eres el que socorres al que está en crisis, Señor. Padre, tiende tu mano, fortalece su corazón. Dios mío, no permitas que perezcan en Moab, no permitas que perezcan fuera de tu tierra como pereció Elimelech o sus 2 hijos Malón y Kelión, Padre mío, que el día que nosotros partamos de esta tierra, lo hagamos desde el lugar donde usted un día nos plantó, que no podamos despedirnos de esta tierra, Señor, abrazado de tu Santo Espíritu. Yo te pido, Señor, que tú limpies la vida de cada uno, limpia los hogares, limpia los ministerios, limpia el sacerdocio de esta ciudad, limpia, Padre mío, a todos aquellos que llevan el estandarte de tu palabra. Tu palabra dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Gracias, Señor. Mira al enfermo,
Cualquier enfermedad que haya, tú puedes sanar. Tiende tu mano hasta ellos, Señor Maestro. Sana su enfermedad, sana la diabetes, sana la hipertensión o la hipotensión, sana cualquier enfermedad, sana los riñones, sana el hígado, el páncreas, sana los huesos. Padre, inyéctale calcio, reprendo la osteopenia, la osteoporosis, el reumatismo, Señor, la artritis. Sana, Dios del cielo, sana esa tiroides afectada, sana los pulmones, Señor. Obtura, Señor, los huesos rotos. Tú eres bueno, sana, Dios mío, restaura las neuronas. Señor, sana el ACV, sana el corazón. Pon corazón nuevo, sangre nueva, vida nueva en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor Dios Todopoderoso que pudimos traer este tema y tiene que ver de quedarse allí fiel a Dios. Que las circunstancias no te muevan, no te trasladen al lugar equivocado. Muchos pues ya lo han hecho, es tiempo de regresar. Que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo programa. Dios te guarde.